Bien, hoy estamos en nuestra segunda sesión sobre el problema del mundo externo en la filosofía moderna y occidental, partiendo de Descartes y terminando en Heidegger y pasando por Kant y por Berkeley y por Moore. Bien. Y tal vez por Uncertainty de Wittgenstein. Tal vez terminemos este seminario trabajando el problema del mundo externo a través sobre la certeza de Wittgenstein. Ese es el final posible. Lo agendado es lo anterior. Bien. La reunión de hoy va a ser una clase. En principio va a tener ese formato que la voy a dar yo, Luciano Silva Scavone, magíster, docente efectivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación desde 2006 por concurso. Estoy terminando mi tesis de doctorado sobre las investigaciones filosóficas, básicamente sobre la lógica de juegos de lenguaje, que es una lógica que inventé yo a partir de las investigaciones filosóficas, como un desarrollo de las investigaciones filosóficas más allá de las investigaciones y un poco a pesar de las investigaciones. Pero bien, yo qué sé. Uno puede tomar las ideas que son buenas y hacer lo que quiera con ellas, ¿no? Y es lo que yo hago. Inventé la lógica de juegos de lenguaje, o la metalógica de juegos de lenguaje. Y tengo un teorema de los límites del sentido de acuerdo al segundo Wittgenstein. O una elucidación de qué sería eso. Y a eso voy. Pero en realidad tengo la versión alfa de mi tesis, que son 800 páginas, que hago una exégesis de toda la filosofía del lenguaje y toda la metafilosofía de Wittgenstein. Bueno, hoy en la reunión de nuestro viernes 15, Shabbat, cumplan el Shabbat, porque si no, Dios se enoja. No se enoja, pero bueno, te perdiste el Shabbat. Vamos a estudiar la meditación sexta y vamos a estudiar la respuesta de Descartes al problema del mundo externo, que es básicamente una prueba de la existencia del mundo externo. La estamos buscando. ¿Ustedes piensan con el cerebro? Buena pregunta, ¿no? Depende. Es la gran pregunta que se hacen los filósofos de la mente. Y es una mala pregunta. Uno no piensa con el cerebro. Y ahí está el embrollo, porque unos dicen que sí piensa con el cerebro y otros dicen que no, y discuten sobre algo que no tiene ni sentido. Eso fue una tesis bastante wittgensteiniana, ¿no? Bien, aquí encontré la prueba del mundo externo de Descartes en la meditación sexta. Está en el párrafo, ya les digo. ¿Qué página es? No, pero tenemos la misma. Sí. 110. ¿Cuántos después de la primera? Pará, te voy a pasar el número de párrafo. 1, 2. Y ya te digo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En el párrafo 15. Bien, voy a usar la traducción de Aguilar. Vamos a ver la prueba del mundo externo de Descartes. A ver, vamos a explicar algunas cosas antes. Descartes descubre y fundamenta supuestamente el criterio de claridad y distinción como criterio del juicio
que produce conocimiento. ¿Bien? Repito, Descartes supuestamente en las meditaciones anteriores a la sexta descubre el criterio de claridad y distinción como el criterio de juicio racional y de juicio que produce conocimiento, entendiendo juicio como asentir a una proposición, bien, que se propone a la consideración del pensamiento. Entonces, cuando la idea es clara y distinta, uno debe juzgar que sí, que es verdad, cuando no, abstenerse de juzgar. Y eso es básicamente el método cartesiano para producir ciencia. ¿Bien? Según Descartes. Y él supuestamente lo descubre y lo fundamenta a partir del cogito. Y a partir del cogito, digamos que lo descubre, y a partir de la prueba de la existencia de Dios lo fundamenta, pero ahí tenemos el problema del círculo de Arnold, ¿no? Y es que este criterio se fundamenta sobre sí mismo. ¿Y cómo puede ser eso? Porque en la prueba de la existencia de Dios se apela a la claridad y distinción. Entonces, ahí tenemos un círculo, el famoso círculo de Arnold. La claridad y distinción se fundamenta en la existencia de Dios, pero se utiliza en la prueba de la existencia de Dios. ¿Eso es un círculo malo? No sé, pero un círculo es. Tal vez no sea un círculo malo. Porque de última puede ser como dice Parménides, ¿no? La verdad bien redonda. Y no importa a dónde comience, que allí volveré de nuevo. ¿No? ¿Recuerdan eso que dice Parménides? La verdad es sistemática. Tiene forma de sistema. Cerrado. Entonces, está todo conectado con todo. ¿Entienden? Entonces, desde una verdad se puede ir a todas. Una idea que ya está en Platón, en el Fedón, en lo que es la respuesta a la paradoja del investigador, que es: ¿cómo puedo investigar si lo que sé ya lo sé y lo que no lo sé, no lo sé? Y entonces, ¿cómo voy a saber que tengo que investigar? Entonces, el punto de Platón es que, recordando una sola cosa, podemos empezar a recordar otras tantas, porque todas las cosas están unidas por lazos naturales. Bien, me estoy desviando, pero no tanto. Lo estoy haciendo bien. Entonces, resumen. En la meditación cuarta, Descartes define lo que es el método de la ciencia. ¿Bien? ¿Qué es? Juzgar lo claro y distinto como siendo real. Y con respecto a lo no claro y distinto, suspender el juicio. Y ese es el método de la ciencia. De la racionalidad teórica, ¿no? No de la racionalidad práctica. De la racionalidad teórica. ¿Bien? ¿Soy claro? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que para la meditación cuarta Descartes logró esta definición metodológica con respecto a lo que es la producción de conocimiento? Que básicamente la regla, el criterio de asentimiento es la claridad y distinción, y que cuando no se da hay que suspender el juicio. Y esto es epogé, ¿no? Entonces hay cierta forma de escepticismo en la producción de la ciencia, cuando se suspende el juicio, ¿no? Eso es importante. Y lo voy a anotar: suspensión del juicio en la ciencia, es la idea de Descartes, entonces él ya tiene esto en la meditación quinta. En la meditación quinta, después él fundamenta las matemáticas, y la prueba matemática, básicamente, a través de las ideas de la idea de las esencias eternas. Y ahí tenemos la prueba ontológica. Pero bueno, está. El punto es que el método cartesiano, porque a esto voy, porque es importante para la prueba del mundo externo, porque la prueba del mundo externo de Descartes va a ser una cosa que es complicado decir que se basa en el criterio de claridad y distinción. Lo vamos a investigar, lo vamos a pensar. Justamente quiero plantear ese problema. Quiero plantear el problema de si la prueba del mundo externo está dentro de la metodología que produjo en el proceso no ético, desde la duda teórica hasta la meditación cuarta. ¿No? Yo quiero poner a prueba. Yo no estoy seguro de que en la prueba del mundo externo de Descartes se aplique el criterio de claridad y distinción como criterio del juicio. No estoy seguro, Va a ser una de las cosas que vamos a pensar. Pero bueno, esa es la situación, el marco, digamos, ¿no?
Entonces en la meditación quinta, Descartes investiga el tema de el conocimiento científico de las cosas materiales como matemática, básicamente, y lo fundamenta. Y ahí en el medio de la prueba ontológica. Y después en la meditación sexta pasa a la prueba de la existencia del mundo físico y a definir el estatuto del conocimiento empírico, que para Descartes simplemente tiene un valor práctico para la supervivencia, no para la ciencia. Para Descartes la ciencia es a priori. ¿Soy claro? A priori, axiomático, deductiva. Para más detalles. Es un racionalista. Platónico, por supuesto. Las esencias eternas de las que habla en la meditación quinta, como los objetos del estudio matemático. Que es muy interesante lo que Wittgenstein dice. Sobre filosofía de las matemáticas. Cuando dice, el filósofo trata a la pregunta como una enfermedad. 400... Esperen, vamos a buscar ese pasaje. Muy bueno. Sobre el realismo matemático. El realismo platónico matemático. Ajá. $2.54. Perfecto. No era. O sí era. Acá está. Dice, también la sustitución de la palabra igual, 2.54, por la palabra idéntico, por ejemplo, es un típico recurso en filosofía. Igual por idéntico, como si no fuera lo mismo igualdad e identidad. ¿No? Y esto hay que anotarlo. If 2.54, el problema es si igualdad es lo mismo que identidad. Esto es un buen problema, ¿eh? Igualdad, lo mismo que identidad. Bien. También la sustitución de la palabra igual por la palabra idéntico es un típico recurso en filosofía. Como si hablásemos de matices de significado y se tratase solo de acertar con el matiz correcto de nuestras palabras. Y acá vemos el problema del rompecabezas filosófico con la exactitud de las palabras, ¿no? Que es un problema clásico que nace con Pródico y Sócrates. El problema de Pródico y Sócrates es cómo se usan las palabras. ¿Cómo se usa justicia, por ejemplo? Cuando Sócrates pregunta qué es justicia, está preguntando cómo se debe usar justicia. La cuestión es la corrección de las palabras. Fíjense mi clase sobre Pródico. Pródico era un sofista y es el único del que Sócrates solo da elogios y le dice maestro. Y sí, y con razón, porque le da el método y la problemática. Tomó clases, ¿no? Tomó clases Sócrates con Sí, Pródico. las baratas, porque no tenía plata. En realidad tomó las caras porque se la pagaron los amigos. Y solo se trata de eso en filosofía, allí donde nuestra tarea es describir con exactitud psicológica la tentación de usar un determinado modo de expresión. Lo que estamos tentados a decir no es filosofía, sino que es su materia prima. La filosofía toma la confusión filosófica como materia prima para producir clarificación, y eso es trabajar un problema como una enfermedad, curar, terapia. Así, por ejemplo, lo que un matemático está inclinado a decir sobre la objetividad y la realidad de los hechos matemáticos, y acá entra lo de las esencias eternas de Descartes, ¿no? Que es el platonismo matemático, no es filosofía de la matemática, sino algo que la filosofía tendría que tratar, en el sentido de tratamiento médico. Y el párrafo siguiente dice, el filósofo trata una pregunta como una enfermedad. Y esto no está en disonancia con el Tractatus, por ejemplo. Pues estamos hablando de enfermedades lógicas, ¿eh? ¿No? Y son las más peligrosas y de las que tenemos que cuidarnos más. Por ejemplo, toda la cultura de la cancelación, eso es una enfermedad lógica. Es una lógica social. Que es una enfermedad lógica, es una enfermedad de la racionalidad.
y fascista. ¿O no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con la exclusión de la comunidad de sujetos, de los sujetos racionales. Eso sí, a los que son mentirosos sistemáticos, por ejemplo, los excluimos de la comunidad de sujetos racionales, porque no son fiables. ¿Entienden? Bueno, en fin. Termino esto y voy a la prueba. Vamos a la prueba, ¿bien? De Descartes. Existe en mí una facultad pasiva de sentir, sensación. Existe en mí una facultad pasiva de sentir. ¿Bien? O de recibir y conocer las ideas de las cosas sensibles. Pero no obtendría ningún provecho de ella si no existiese también en mí una cierta facultad activa, ya existe en mí, ya en otro, de producir o de hacer estas ideas. Claro, bien. Yo tengo la facultad pasiva de sentir, siento, tengo sensación. Eso es una facultad pasiva. Bien, vamos a simplificar el argumento. Tengo sensación. Bien, eso es un dato de la conciencia. Lo conoce sobre la base del cogito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La primera premisa es, tengo sensación, que es, tengo la facultad pasiva de sentir, recibir y conocer las ideas de las cosas sensibles. ¿Está? Tengo sensación. Segunda premisa, no obtendría ningún provecho de ella si no existiese también una facultad activa, exista en mí o en otro, de producir o de hacer estas ideas. ¿Bien? O sea, tengo sensación. Yo no obtendría ningún provecho de la sensación si no existiese una facultad activa en mí o en otra cosa de producir estas ideas. Sí. Además debe haberla, porque si las ideas acontecen, si las sensaciones acontecen, hay algo que las produce, ¿no? Esté en mí o esté en otro, ¿no? Porque ex nihilo no puede ser, ¿no? ¿No? Porque una idea es una propiedad. ¿Cómo puede una propiedad existir sin sustancia? ¿No? Desde el punto de vista de la lógica aristotélica que Descartes sigue, un atributo no puede existir sin una sustancia. Por eso el cogito da lugar a la res cogitans, ¿no? Y entendiendo a la res cogitans como usía, como sustancia. Cuya esencia es pensar, cogitare. Entonces, tengo sensación, esa es la premisa 1. Que la expresión larga ya la pueden encontrar acá. Facultad pasiva de sentir, de recibir y conocer ideas de cosas sensibles. ¿Bien? Tengo sensación, premisa 1. Después, no obtendría ningún provecho de la sensación si no existiese una facultad activa en mí o en otro de producir estas ideas. Esto es trivial. Si no hubiera algo que causara estas ideas, yo no tendría estas ideas. Y si no tendría estas ideas, claramente no obtendría provecho de estas ideas. ¿Bien? Dice, y ahora la cuestión es, ¿está en mí o está en otro esta facultad de producir estas ideas? O sea, tengo las ideas de las cosas sensibles. Básicamente, el punto de partida es el cogito, ¿no? El punto de partida de la prueba del mundo externo de Descartes es, tengo ideas de cosas sensibles. O sea, veo una manzana roja, ¿no? Y eso lo registra dentro de la propia mente. Analizando los contenidos mentales, ¿no? Tengo un contenido mental que es ver una manzana roja, ¿no? Yo no obtendría ningún provecho de eso si no hubiera algo que produce veo una manzana roja. Y que hay algo que lo produce es evidente, porque no puede ser ex nihilo. O soy yo o es otra cosa. Y la cuestión es si soy yo u otra cosa. Dice, y esta no puede existir en mí mismo. O sea, esta facultad de crear la sensación no puede estar en mí mismo, porque no supone ninguna intelección anterior, sino que estas ideas me vienen sin mi cooperación y aún sin mi consentimiento. ¿Bien? O sea, él dice, tengo sensación. Si la sensación me da algún provecho, tiene que tener una causa. Esa causa o está en mí o está en otro. Y dice, pero no puede estar en mí, porque no hay una intelección anterior a la producción de la sensación, sino que las ideas de la sensación me vienen involuntariamente. Entonces, ¿cómo pueden proceder de mí si son involuntarias? Y no hay intelección anterior, no hay planificación, por así decirlo. Quiero esta sensación y luego la tengo. ¿Entienden?
¿Cómo se me pueden atribuir a mí las ideas de sensación si yo no las planifico? O sea, si no hay una intelección anterior y no hay una decisión, ¿no? Porque son involuntarias, ¿no? Entonces, aquí Descartes está diciendo que la facultad que produce las ideas sensibles, o sea, por ejemplo, que vea una manzana roja, no está en mí. ¿Por qué? Porque que vea una manzana roja no implica una intelección anterior y una decisión, porque que vea una manzana roja cuando hay una manzana roja enfrente mío es involuntario y, por ejemplo, si yo abro los ojos es algo que me acontece. Y entonces no hay intelección previa. Dice, entonces está en una sustancia diferente de mí, la causa de mis sensaciones, ¿no? De que vea una manzana roja, de que el agua esté caliente, ¿no? También, por ejemplo, de que siento alegría. Eso es una buena pregunta, ¿no? Porque la alegría es una sensación, pertenece al dominio de la sensibilidad, ¿no? La angst heideggeriana también. A ti que no sabes lo que es la angst, estudiaste qué es metafísica. Bien. El próximo seminario sobre Heidegger va a ser sobre qué es metafísica y vamos a estudiar el epílogo y el prólogo que escribió más de 20 años después de lo que en la filosofía de Heidegger se llama la Kere, el giro, que pasa del estudio ontológico del ser al estudio de la historia del ser. Y en ese epílogo y prólogo que escribe, después de qué es metafísica 20 años después, reescribe a qué es metafísica en el contexto de la Kere. O sea, da una nueva clave hermenéutica total de qué es metafísica en el Heidegger de después de la Kere. Es genial lo que hace Heidegger. Heidegger escribió 2 obras, qué es metafísica. La primera y la segunda que hay que estudiar con las instrucciones del epílogo y el prólogo. Un genio, ¿eh? ¿Se dan cuenta de la magnitud de lo que hizo ese hombre en términos de filosofía? O sea, tomó una obra de su juventud que es metafísica, de 1927 creo, una conferencia. 20 años después le hizo un epílogo y un prólogo enmarcado en lo que se conoce como su Kere, que es la transición del estudio ontológico fenomenológico del ser al estudio de la historia del ser y al estudio del ser como historia, que no es un abismo lo que hay entre una cosa y la otra, pero lo que hay es un giro. O sea, hay continuidad en el proyecto heideggeriano. Lo que hay es una transición también entre 2 etapas distintas, entre 2 enfoques distintos del lugar de la historia en el ser, entendiendo el ser básicamente como el Dasein, porque es la fuente del ser, es el logos, el Dasein, y en el logos está el Dasein, ¿no? El lenguaje es la casa del ser, ¿no? Bueno, tengo sensación. Hay una facultad activa que produce mi sensación. Esa facultad activa no está en mí. Primero, porque no hay intelección anterior a la sensación. Y segundo, porque la sensación es involuntaria. Entonces, esta causa está afuera de mí, en una sustancia diferente de mí. Y dice, y dado que debe estar en ella toda la realidad ya formada, ya eminentemente, que existe objetivamente en las ideas producidas por esta facultad, esta sustancia es un cuerpo en la que todo lo que las ideas está contenido objetivamente o es Dios o alguna criatura más notable que el cuerpo, en la que todo aquello está contenido eminentemente. Como Dios no es engañador, es manifiesto absolutamente que en Él ni me envía esas ideas por sí mismo inmediatamente ni mediante otra criatura en la que se contenga su realidad objetiva no formal sino eminentemente. Pues no habiéndome concedido ninguna facultad para conocerlo, sino muy al contrario, una gran propensión a creer que las ideas son emitidas por las cosas corpóreas, no veo de qué manera podría entenderse que no es falaz si procediesen de otra parte que no sea las cosas corpóreas. Por lo tanto, las cosas corpóreas existen. Esa es la prueba del mundo externo de Descartes. Después hay una aclaración, pero esa es la prueba del mundo externo de Descartes. Hasta ahí, ¿eh? Entonces, el punto es este.
Ahora vamos a ver, vamos a dar una primera lectura. ¿En qué hora estamos? 8:40. Hoy lo dedicamos solo a esta prueba. ¿Les parece? Y la reunión que viene vemos el argumento de Descartes y el análisis de Calabria. Bueno, Calabria dedicó un libro al argumento que vamos a estudiar. Hacemos eso. Por lo pronto pienso que vamos a hacer eso. Esto es ontología, esto es un estudio de ontología, ¿no? Ustedes que me hablan de hacer esto es un estudio de ontología. Bueno, voy a hacer una pausa. Bien, entonces vimos la prueba ontológica, la prueba del mundo externo de Descartes. ¿Me estás grabando? Bien. De Descartes. Básicamente, la premisa 1, tengo sensación. Premisa 2, tener sensación no tendría provecho si no hubiese una facultad que la produce. Sea que ésta exista en mí o en otra cosa. Esto es trivial, se concede. Dice, esta facultad no puede existir en mí. ¿Por qué? Primero, porque no supone ninguna intelección anterior que produzca la sensación. Y segundo, porque la sensación es involuntaria. Entonces, esta facultad productora de mis ideas de sensación, de mis sensaciones, de mi experiencia sensorial, tiene que residir en una sustancia afuera de mí, diferente de mí. Y esta puede ser o una cosa corpórea, tal y como yo la percibo, por lo menos en cuanto a sus cualidades matemáticas como forma, o sea, figura, peso, etc. Y esta sustancia diferente de mí que causa mis ideas de sensaciones, o una cosa corpórea, o sea, el mundo físico, o Dios, o algo que no es una cosa corpórea, pero que Dios hace que cause la idea de la cosa corpórea. Pues la experiencia básicamente ideas de cosas corpóreas. ¿Estamos de acuerdo? Ideas de cosas sensibles, cosas corpóreas. Entonces dice, bueno, si Dios produjera estas ideas en mí, sería engañador. Porque cuando yo tengo estas ideas, no puedo no creer que no son producidas por un mundo físico. Cuando yo veo una manzana roja, creo que lo que veo es producido por una manzana roja, dice Descartes. Así funciona mi mente. O sea, Dios me hizo de tal forma que si yo veo una manzana roja, instintivamente creo que hay una manzana roja frente a mí. ¿Entienden? Pero si Dios me hubiera hecho así y fuera Él y no las cosas corpóreas las que producen las ideas de las cosas corpóreas, entonces Dios sería engañador porque me habría creado de una forma tal que habría determinadas cosas frente a las cuales me engañaría siempre, como son las experiencias sensoriales. Porque instintivamente yo creo que corresponden con un mundo físico que las causa. ¿Bien? Pero Dios no es engañador. Entonces esto no ocurre. Y entonces la causa de la sensación son las cosas corpóreas. Luego existen las cosas corpóreas. Simplificando es así. Pero fíjense que el punto es este. El punto es este. Tengo sensación. Esta sensación o la produzco yo o la produce otra cosa. Si la produzco yo, entonces tendría que haber una intelección anterior que no hay y tendría que haber una decisión que no hay. Luego no la produzco yo a la sensación. Entonces, lo que produce la sensación es una sustancia diferente de mí. Y hay un dilema, dos posibilidades. O lo que causa la sensación es una cosa corpórea, o lo que causa la sensación es Dios. Si fuera Dios, Dios sería engañador. ¿Por qué? Porque instintivamente, si yo veo una manzana, yo creo que hay una manzana que estoy viendo. ¿Entienden? O sea, no puedo evitar creer que mis sensaciones son producidas por cosas corpóreas. No puedo evitarlo. Pero no es que sea claro y distinto esto. Es un hecho instintivo, cuasi humeano, una especie de instinto epistemológico. ¿Entienden? O sea, un instinto epistemológico, fíjense. Entonces acá entra el problema. Bueno, y acá en esta prueba, ¿realmente trabaja la claridad y distinción como método? No sé.
Porque el resorte del argumento es que cuando yo tengo una sensación, tengo la reacción instintiva de creer que esa sensación es causada por una cosa corpórea, de tal y cual tipo. Y eso no es una percepción clara y distinta, eso es un instinto epistemológico, un mecanismo de nuestro psiquismo, de nuestra cognición. Y el punto de Descartes es que, siendo eso así, si lo que causa la sensación no es la cosa corpórea, sino Dios, entonces Dios es engañador, porque me creó de tal manera que caigo sistemáticamente en un error. En el error de que la experiencia me revela un mundo de cosas físicas. Pero como Dios no es engañador, entonces la causa de la sensación, como no soy yo tampoco, es la tercera opción, que es las cosas corpóreas. Luego existen los cuerpos en el espacio. Y sí, sigue Descartes. Con todo, no existen todas del mismo modo en que yo las concibo por los sentidos. Porque la aprehensión de los sentidos es muy oscura y confusa. Pero al menos existe en las cosas físicas todo lo que percibo clara y definidamente. Es decir, todo lo que está comprendido de un modo general en el objeto de la matemática pura. ¿Bien? Entonces, el argumento es, tengo sensación. Esta sensación es producida por algo, no es producida por mí. Y esto podríamos concederlo para el modelo de la mente cartesiana, porque la mente cartesiana solo produce de forma premeditada y a través de una decisión. Porque la mente cartesiana no tiene inconsciente, es una mente sin inconsciente. Eso es interesante. Es una mente transparente para sí misma, que no tiene blind spots para sí misma. ¿No? No hay un pensamiento que no sea captado como pensado, como si después lo va a ver en Leibniz, ¿no? O sea, hay muchas mónadas de Leibniz que tienen pensamiento sin cognición de que tienen pensamiento, porque las mónadas son mentes, todas ellas, ¿eh? Bueno, y ahí introduce Leibniz la idea de pensamiento que no es procesado metacognitivamente, lo cual es una superación del modelo cartesiano de mente, que introduce la idea de inconsciente, pues son pensamientos inconscientes. En Descartes no existe eso. Entonces, la causa de las ideas de sensación no está en mí. Entonces, o están las cosas corpóreas o es Dios. Si es Dios, Dios es engañador porque me creó de forma tal que yo tengo el instinto epistemológico de que da una sensación, creo que eso remite a un mundo físico así asá. Y si Dios me hubiera creado con esto, con este instinto epistemológico, y Él creara mis ideas de sensación, entonces Él sería engañador. Porque yo tendría un instinto epistemológico que me conduce a error sistemático sobre mis creencias del mundo físico. Pero Dios no es engañador, entonces la causa son cosas corpóreas. Luego existen las cosas corpóreas. Pero no sé si el eje del argumento es el criterio de claridad y distinción. Acá. ¿Me entienden? Es más bien que mi cabeza funciona así, y si Dios me hizo así, es engañador. Y esa es la prueba. Como Dios no es engañador, entonces la causa de mis ideas de sensación no es Dios, y como no soy yo, entonces son las cosas corpóreas. ¿Tienen alguna pregunta elegida para plantear y que quede registrada? Una sí. La mejor que tengas. Tú primero. Diego. Piensa tranquilo, no tenemos apuro. Esto es ser filósofo y ser maestro. Yo quiero ser maestro de maestros, ¿eh? No me conformo con menos, así que ustedes tienen que llegar a ser maestros de filosofía, ¿entendieron? Yo soy discípulo de maestros, así que tengo que ser maestro de maestros, porque tengo que superar a mis maestros, ¿entienden? Uh-huh. Hay un teorema que es el teorema de Aristóteles, dice así: el buen discípulo supera al buen maestro, porque el éxito del buen maestro es que el discípulo lo supere. ¿Entienden? Uh-huh. El éxito del buen maestro es que el discípulo lo supere. ¿No? Sí. Si el discípulo es bueno, tiene que superar al maestro, porque si no, el maestro no fue bueno, ¿no? Uh-huh. Si el maestro es bueno, y ese es el teorema de Aristóteles, porque Aristóteles superó a Platón, pero el maestro siempre es el maestro, y es imposible el discípulo sin el maestro. Entonces hay una relación ahí que es
eterna. Eso es la filosofía. No se puede ser maestro, no se puede hacer filosofía sin maestro. Se los digo desde ya, ¿eh? Pero maestro en un sentido casi pitagórico, ¿eh? Bueno, preguntas. Una que te venga. Creo que los dos cuestionamientos más grandes que se le pueden hacer, uno es el del inconsciente, pero ya lo resolviste, y el otro es el que plantea justamente Berkeley en los 3 diálogos, en el primer diálogo de los 3 diálogos. A ver. Esta idea de que las propiedades que yo veo en los objetos, por ejemplo, no están en los objetos, sino que están en mi mente. Es que no hay objetos. Exactamente. No hay objetos físicos directamente. Por eso mismo, porque están todos en mi mente. Los objetos físicos, digamos que son construcciones mentales, ¿no? Por eso mismo. Entonces, y cuando creo se que quiere, son cuando se pretende que son algo más, caemos en una falacia de pensar que existen cosas que existen sin ser pensadas, lo cual es absurdo. O sea, los objetos físicos en la ontología berkeliana son colecciones de ideas adentro de mi mente. ¿Bien? Cuando cometemos el pecado de creer que son algo más allá, independiente de mi mente, lo que hacemos es cometer el pecado de pensar que hay cosas que existen, que hay cosas que existen sin ser pensadas. Pero nosotros pensamos que existen cosas sin ser pensadas, entonces las estamos pensando. Y ese es el núcleo del argumento de la sección 23, pero eso lo dejamos para la próxima. ¿Bien? Y quiero volverse una cosa. A ver, lo que supone de Descartes de que la mente registra todas sus actividades es altamente discutible. Sí. Se piensa que la mente es superpoderosa. No, la mente es un pozo profundo del cual no se conoce el fondo. Y esto es espiritualidad más que filosofía. Esto es una expresión de la espiritualidad. La espiritualidad es parte de la filosofía. No se olviden que la mística y la filosofía van juntas. Si ustedes ven mi estudio, yo tengo un cartel de un retrato de Benito, Labora et Ora. Mis pensadores de cabecera son, para empezar, Anselmo de Aosta, el de la prueba ontológica. Y Anselmo era un monje que y el proslogion viene con una oración a Dios para que en la celda de monje lo ilumine. Y ahí viene la prueba ontológica y la prueba superontológica y la prueba superontológica, ¿no? ¿Y tú? No. Todo claro. No pregunta al profesor, sino pregunta al colega. ¿Qué te resulta inquietud? Para ti, para tu búsqueda. Dale, filósofa. No, me quedó todo claro. No, es que no pregunta como si yo fuera tu profesor, sino pregunta para aprovechar lo que Luciano me puede decir. Tendría que Dale, anímate. meditarlo en mi casa y procesar la información. Bueno, tirame un punto, tirame una palabra clave que te gustaría ver. Una palabra. Sí. Límite, instinto epistemológico. Bueno, sí. Es algo así como un mecanismo de la mente. Mecanismo de la cognición, noté, con respecto a Sí, eso. y Hume va a trabajar mucho con eso, ¿no? La costumbre, la famosa costumbre, sí. ¿No? Yo creo que hay otro punto que se le puede pelear igual. ¿Cómo? Hay otro punto que se le puede pelear, me parece. A ver. Él parece plantear que Dios fuera engañador como algo inherentemente negativo y que Dios no haría porque es bueno. Yo no sé si hay veces que engañar es bueno. El libro de Job. Sapere aude.